Primero me apartó con la excusa de no arruinar la amistad. Ahora, cuando por fin la trato como el límite que ella misma impuso, se derrumba preguntándose por qué ya no ocupa un lugar especial en mi vida. No sé en qué momento nuestra amistad empezó a moverse hacia un terreno más ambiguo. Solo recuerdo que, poco a poco, aquellas llamadas tardías dejaron de sentirse como simples conversaciones entre amigos y comenzaron a parecer pequeñas citas improvisadas. Su risa empezó a sonar distinta para mí, como si de pronto tuviera un significado más profundo. Su nombre es Marisol, aunque para entonces quizá ya me acostumbré demasiado a la manera en que iluminaba cualquier lugar sin proponérselo. La conocí hace 3 años gracias a amistades en común, conectamos entre bromas, sarcasmo y café mediocre que terminamos adoptando como tradición. Siempre fue ese tipo de mujer que nunca nota cuando alguien se está enamorando de ella, y tal vez por eso, sin darnos cuenta, terminamos siendo inseparables. Las noches de películas se convirtieron en reuniones casi rutinarias. A veces dormíamos en extremos opuestos del sofá, y aún así, la cercanía se sentía inevitable. Me llamaba cuando alguna cita salía mal, riéndose entre frustración y cansancio, diciendo que yo era el único tipo que de verdad escuchaba. Fingía que no me afectaba, aunque la verdad era otra. Con el tiempo, ciertos detalles me hicieron creer que lo nuestro iba más allá de una amistad común. Apoyaba su cabeza en mi hombro sin pensarlo, me enviaba mensajes de buenos días sin motivo, y sus abrazos se prolongaban un segundo más de lo normal. Todo eso alimentaba la idea de que algo mutuo estaba creciendo. Una noche, después de una semana complicada para ella, su jefe había sido injusto, su ex había publicado algo desagradable en redes, decidimos ver una película antigua en su casa. Apenas prestábamos atención. A mitad de la función, se recostó sobre mí murmurando que estaba agotada. Yo pasé un brazo por encima de sus hombros de manera casi instintiva. El silencio que siguió fue tranquilo, cálido, sin tensiones aparentes. Cuando levantó la mirada hacia mí, manteniendo los ojos fijos más tiempo del que lo haría una simple amiga, sentí que el momento se inclinaba hacia lo inevitable. Esta vez no quise analizarlo. Me incliné despacio, apenas lo suficiente para ver si ella respondería. Pero no lo hizo. Se quedó inmóvil, y luego me dedicó esa sonrisa suave que se usa cuando alguien quiere ser amable para no herir. «Mejor no arruinemos la amistad, ¿sí?», dijo con voz baja. Yo no supe qué decir. ¿Arruinar qué? Esto que parecíamos construir. Intentó explicarse, que yo era su persona favorita, que éramos muy cercanos, que no quería que las cosas se volvieran extrañas. Al final dejó caer la frase que cae como un golpe disfrazado de cariño. «Eres mi mejor amigo. No quiero perder eso». Yo tenía 1000 respuestas, recordarle cómo ella misma había difuminado los límites durante meses, como sus gestos no eran propios de una amistad tradicional, como a veces parecía buscarme más a mí que a cualquier otra persona. Pero lo único que dije fue: «Está bien. Amigos». Sin reclamos, sin dramatismo. Solo una aceptación limpia, casi quirúrgica. Ella pareció confundida, como si hubiera esperado que insistiera. «¿No estás molesto?», preguntó. «Fuiste sincera», respondí. «Eso me basta». Me levanté, tomé mi chaqueta y sonreí con cansancio. «Buenas noches, Marisol». Su expresión se tensó un poco. «No te pongas raro», dijo. «No lo estoy. Solo, ajustándome». Y me fui. La cosa con este tipo de desilusión es que no estalla. No hace ruido. Solo se instala en silencio. Esa noche caminé a casa con el teléfono vibrando en mi bolsillo. Un mensaje suyo: «Oye, no hagas esto incómodo. ¿En serio me importas?». No contesté. No por enojo, sino porque, por primera vez, le creí. Sí me apreciaba, solo que no en la forma que yo necesitaba. Ese fue el momento en que dejé de ser su novio emocional no oficial y me convertí exactamente en lo que ella dijo, un amigo. Al despertar al día siguiente, sentí una especie de claridad que no se parecía al enojo. Era más bien como si el ruido de fondo que llevaba años repitiéndose se hubiera bajado de volumen. No la bloqueé. No borré nuestras fotos. Solo dejé de ponerla en el centro de mi vida. Durante los primeros días, ella no lo notó. Seguíamos escribiéndonos, aunque mis respuestas eran breves. Ya no era yo quien iniciaba llamadas, ni quien enviaba memes o enlaces que creía que le gustarían. Las conversaciones nocturnas simplemente dejaron de ocurrir. Cuando finalmente me preguntó qué pasaba, respondí con naturalidad: «He estado ocupado». Nada más. Sin reproches, sin tensión. Solo hechos. Esa es la diferencia entre ser rechazado y aceptar la realidad: uno duele, el otro libera. Al principio creyó que era una fase. Me enviaba chistes internos, fotos antiguas de ambos, pequeñas señales para reavivar la dinámica de antes. Yo contestaba con un jaja o un pulgar arriba. Nada más. Después me invitó a un brunch, solo como amigos, aclaró.
Llegué 15 minutos tarde con una camisa que ella solía decir que me hacía parecer demasiado serio. Cuando me vio, pareció desconcertada. Quizá porque esta vez no la abracé. O porque pedí mi comida antes de que llegara. Te noto diferente, comentó, entrecerrando los ojos. Puede ser, respondí sin más. Intentó bromear, pero ya estaba percibiendo ese cambio que yo había sentido meses atrás. Esa distancia que, aunque silenciosa, pesa. Y entonces entendió que por primera vez yo no estaba esperando a que ella tomara una decisión. Durante un tiempo, ella intentó acercarse otra vez, pero la dinámica ya no era la misma. Después de un brunch, me abrazó más fuerte de lo habitual. Yo correspondí el gesto, pero mis brazos no la sujetaron como antes. Cuando se apartó, frunció el ceño. Últimamente estás distante. No, respondí. Solo soy consistente. No encontró qué decir. Y desde ahí, durante las semanas siguientes, nuestra relación se volvió exactamente lo que ella había pedido, una amistad normal, simple, sin esa tensión que antes ella misma cruzaba sin darse cuenta. Me escribía y yo respondía horas después. Me invitaba a vernos, pero tenía planes. No por castigarla, sino porque realmente había empezado a llenar mis días de otras cosas, gimnasio, colegas nuevos, pequeñas actividades que antes evitaba por si ella aparecía. Cuanto menos disponible estaba, más insistente se volvía. Una tarde de viernes llegó a mi departamento con comida para llevar, como en los viejos tiempos. Pero yo ya estaba a punto de salir. ¿Vas a salir?, preguntó con un tono más cortante de lo normal. Sí. Quedé con unas personas del trabajo. Intentó bromear. ¿Alguien que conozca? No. Solo gente. Cuando pasé a su lado para agarrar mi chaqueta, soltó. Ya no me hablas como antes. La miré de verdad, no como alguien que escucha por cortesía, sino como quien observa un cambio que la otra persona no quiso ver hasta que lo tuvo enfrente. Y le dije, tranquilo. Tú fuiste quien dijo que era mejor ser solo amigos. Así que estoy siendo tu amigo. Su boca se entreabrió y luego se cerró, sin respuesta. Eso no era lo que quería decir, susurró finalmente. Quizá no, respondí. Pero fue lo que pediste. Esa noche me envió un texto larguísimo, lleno de nostalgia, con disculpas disfrazadas de reflexiones. Cosas como, extraño como éramos. Antes todo se sentía fácil. Has sido un pilar en mi vida y no me gusta que esto se sienta tan raro. No respondí. El silencio no era un ataque, era tranquilidad. Con el tiempo, ese silencio empezó a inquietarla. Publicaba historias con frases ambiguas, de esas que parecen crecimiento personal pero suenan a arrepentimiento. A veces solo valoramos lo importante cuando ya lo perdimos. Ese tipo de indirectas. Sí, las vi. Simplemente no reaccioné. Porque descubrí algo, cuando dejas de perseguir a alguien que daba tu presencia por sentada, esa persona solo tiene dos caminos, perder interés o perder la calma. Y Marisol no estaba lista para perder ninguna de las dos. Ahí fue cuando comenzó a empujar límites que ella misma había impuesto alguna vez. Primero fueron los mensajes nocturnos, no puedo dormir, ¿estás despierto? Extraño hablar contigo. Al principio los ignoré. No intentaba lastimarla, solo aprendí a valorar la quietud más que la esperanza. Después comenzaron las llamadas. Dejé sonar la primera, luego la segunda y la tercera. Al final contesté. ¿Todo bien?, pregunté. Sí, solo no podía dormir, respondió rápido. Entonces deberías intentarlo. Siguió un silencio largo, de esos en los que puedes escuchar a alguien luchar contra las lágrimas. Ya no te importa, ¿verdad? No mentí. No como antes. La línea quedó muda. Murmuró algo sobre estar cansada y colgó. Ese fue el primer quiebre en su fachada. Una semana después, casualmente, me encontró en una cafetería cerca de mi oficina. La misma a la que nunca había ido antes. Actuó sorprendida. No sabía que venías aquí. Levanté una ceja. Vengo desde hace 2 años. Soltó una risa nerviosa, jugando con la pajilla de su bebida. Supongo que lo olvidé. Charlamos un rato, nada profundo. Podía sentir que buscaba una reacción, cualquier gesto que le confirmara que aún tenía un lugar prioritario en mi vida. No lo obtuvo. Cuando me levanté para irme, me detuvo. Oye, ¿estamos bien? Siento que estás molesto conmigo. No, dije con calma. Simplemente ya no somos lo que éramos. Su rostro cambió de inmediato. No esperaba escucharlo tan claramente. No pensé que las cosas iban a cambiar tanto, admitió. Suelen cambiar cuando alguien decide apartarse, respondí. Y me fui. Esa fue la primera vez que la vi realmente insegura. El mes siguiente estuvo lleno de intentos suyos por reinsertarse en mi vida, me etiquetaba en memes otra vez, dejaba comentarios por error en mis publicaciones, iba a reuniones grupales que antes evitaba.
En una de ellas, la noté observándome más de lo que conversaba. Yo estaba hablando con una compañera nueva del trabajo, una mujer llamada Kiara, brillante, segura, divertida. Y Marisol no podía dejar de mirar. Esa noche recibí un mensaje. ¿Quién es Kiara? Lo miré un momento y respondí. Una amiga. Solo preguntaba. Parecían cercanos. Sí, es genial. Sin emojis, sin adornos, solo honestidad. Al día siguiente insistió. Eres diferente con ella. Soy el mismo, le dije. Solo dejaste de prestar atención. Me dejó en visto durante un día entero y por la noche llamó. ¿Podemos hablar? Siento que todo está raro últimamente. Está raro porque tú lo pusiste así, respondí sin elevar la voz. Suspiró con frustración. No tienes que ser tan frío. ¿Recuerdas que querías que fuera tu amigo? Pues estoy siendo tu amigo. Hubo un silencio, luego dijo suavemente. Extraño cómo me mirabas antes. Esa frase me golpeó más de lo que debería, pero no dejé que lo notara. No puedes extrañar lo que tú misma dejaste ir. Y colgué. Ese fue el momento en el que comprendí que ya no estaba confundida. Estaba celosa. No de la persona que podía estar conociendo, sino del hombre en el que me convertí sin ella, alguien centrado, tranquilo, independiente. Y cuanto más firme estaba yo, más inestable se volvía ella. Ella empezó a aparecer en mi gimnasio de forma tan deliberada que parecía una coincidencia mal disimulada. Llegaba justo cuando yo terminaba una rutina o cuando cambiaba de máquina, como si hubiera estudiado mis horarios. Sonreía, me saludaba con un gesto exageradamente casual y se quedaba un rato conversando, aunque no hubiera nada que decir. De vez en cuando sacaba su teléfono y me enseñaba fotos antiguas que teníamos guardadas de algún día cualquiera, acompañadas de textos como, mira esto, fue un buen momento, ¿verdad? Su actitud era juguetona, casi coqueta, y se notaba que intentaba despertar algo que ya no estaba allí. Pero ese era precisamente el problema de intentar revivir algo que murió solo. Lo único que se puede rescatar es el humo que quedó flotando. Nada sólido, nada estable. Y cuanto más insistía, más evidente se hacía que lo suyo no era nostalgia ni cariño. Era necesidad de recuperar una posición que creyó eterna. Era posesión. No amor. El día que comprendió que yo no tenía la menor intención de volver, esa seguridad artificial que llevaba puesta comenzó a quebrarse. Su energía dejó de ser sutil para volverse transparente, casi desesperada. Es curioso cómo reaccionan algunas personas cuando pierden la narrativa que siempre controlaron, en lugar de aceptar la pérdida, se aferran con la fuerza de quien siente que se le desmorona la identidad. Y Marisol, acostumbrada a sentirse imprescindible, estaba a punto de reescribir la historia para no enfrentarse a la verdad. Todo empezó con pequeños intentos. Mensajes nocturnos diciendo, podemos hablar, como si la hora justificara la urgencia. Luego vinieron 2 mensajes más la noche siguiente, después llamadas sueltas y silencios incómodos cuando no contestaba. Para el final de esa semana, ya llevaba 11 mensajes seguidos, todos con un tono que mezclaba nostalgia con arrepentimiento y súplicas veladas. He estado pensando en nosotros. Siempre fuiste tan paciente conmigo. Siento que cometí un error. ¿Nos vemos? Aunque sea un café, nada más. No respondí de inmediato. Leí cada palabra con calma, dejé la conversación sin abrir para que viera que no había prisa en mis manos. Dejé pasar un día completo. Quería espacio, no para castigarla, sino para que entendiera que ya no tenía la misma prioridad. A la tarde siguiente, al llegar a mi edificio, la encontré apoyada en su coche, con los brazos cruzados y fingiendo estar absorta en su teléfono. Era una actuación tan obvia que casi resultaba incómoda. Cuando me vio acercarme, guardó el móvil rápidamente y se esforzó por sonreír. Hola, saludó con una voz dulce, ensayada. ¿Qué haces aquí? Pregunté sin detener el paso. Qué coincidencia verte, respondió, como si yo fuera ingenuo. Me escribiste 5 veces hoy, recordé. Sí, pero no pensé que realmente me ignorarías, murmuró, sintiéndose herida. Su tono no era de enojo, sino de incredulidad, como si no pudiera aceptar que la distancia ya no la afectaba solo a ella. Fuiste tú quien se alejó, Marisol, dije. Yo solo seguí tu dirección. No lo dije en serio, se apresuró a justificar. Solo necesitaba un tiempo para aclarar mis ideas. No respondí. Ella interpretó mi silencio como permiso para continuar soltando frases atropelladas. Siempre fuiste el estable, el seguro, dijo sin mirarme directamente. Pensé que tal vez me estaba perdiendo algo más emocionante. Pero me equivoqué. Arqueé una ceja. Ella entendió lo que implicaba ese gesto y miró hacia el suelo. Cuando intenté salir con alguien más, lo noté, agregó. ¿No fue bien? ¿Todo mal? Pregunté. No eras tú, susurró, con un tono mucho más vulnerable. Al inicio decía lo que quería escuchar,
pero luego cambió. Terminó haciéndome sentir pequeña. Dejé que el silencio se alargara. Quería que entendiera que ya no podía recurrir a mí para amortiguar sus caídas. Tú siempre me viste como alguien valiosa, añadió casi sin voz. No supe apreciarlo. Podría haber dicho 1000 cosas, pero lo único que salió de mí fue: lo sé. Esa sola frase la desarmó. Estás frío, dijo profundamente afectada. Es como si ya no existiera para ti. Querías que te tratara como a una amiga, respondí tranquilo. Así trato a mis amigas. Su respiración tembló. Pensé que al menos te preocuparía cómo he estado. No estás así por mí, Marisol, expliqué. Te sientes así porque cambiaste algo real por algo momentáneo. Ella me miró como si la hubiera lastimado a propósito, como si no pudiera comprender que ese era un espejo que ella misma había creado. Has cambiado, soltó con una mezcla de ira y tristeza. Eso pasa cuando uno supera una etapa, respondí. Ella dejó escapar una risa amarga, se limpió los ojos con la palma de la mano y dijo: ¿Te crees mejor que yo? No. Simplemente dejé de permitir que definieras mi valor. No respondió nada más. Subió a su auto con prisa y se fue sin mirar atrás. En las semanas que siguieron, su comportamiento se volvió muchísimo más errático. Empezó a preguntar a amigos en común si estaba saliendo con alguien. Accidentalmente dio me gusta a fotos antiguas donde aparecía con Kiara, dejando en evidencia que revisaba mi perfil desde abajo hacia arriba. Luego me llegó una nota de voz enviada a altas horas de la noche. Su voz estaba temblorosa, arrastrando palabras. Me desespera que ya no me persigas. Al día siguiente trató de justificarlo. No tomes en serio lo de anoche. Estaba emocional. Pero ya era imposible disfrazar lo evidente. El golpe final llegó cuando decidió victimizarse públicamente. Subió historias con mensajes ambiguos como: hay personas que cambian tanto que te hacen dudar si alguna vez les importaste. Varios amigos me enviaron capturas sin que yo lo pidiera. Aún así, no respondí nada. 2 días después volvió con el mismo guión. Por favor, hablemos. Quiero aclarar las cosas. La ignoré. Me llamó. Dejé sonar la llamada. Llamó otra vez. Y a la tercera respondí solo para detener la insistencia. ¿Qué necesitas, Marisol? Quiero que volvamos, dijo con la voz rota. Sé que fallé. Sé que te lastimé, pero tenía miedo. Pensé que siempre estarías ahí, sin importar lo que hiciera. Ese fue tu error, dije con calma. No digas eso, suplicó. No soporto cómo hablas ahora. Tú me enseñaste a hablar así, expliqué. Aprendí de ti. Hubo un silencio espeso antes de que su tono cambiara por completo. Te crees tan maduro, tan evolucionado, escupió con rabia contenida. Pero solo me estás castigando. No, Marisol. Castigar implicaría dedicarte energía. Esto es simplemente estar en paz. Ese comentario la derrumbó. Se escuchó su respiración entrecortada, un pequeño sollozo apenas controlado, y después susurró. ¿De verdad ya no te importa? No, Marisol. Ya no. Colgué sin dudarlo. Fue la última vez que atendí una llamada suya. Después de eso, sus ruegos se transformaron en acusaciones. Las disculpas en reproches. Y esa misma mujer que un día me dijo que éramos mejores como amigos, se convirtió en alguien que enviaba mensajes como: no eres el mismo. Antes me querías. Vas a lamentar ignorarme. Pero no lamenté nada. Ni una sola palabra, ni un solo silencio. Porque finalmente entendí algo esencial. Ella no me perdió a mí. Perdió la versión de sí misma que solo existía cuando la miraba con amor. Y esa versión, por más que lo intente, jamás volverá. La calma que quedó después de aquella llamada fue la paz más clara que había sentido en años. Nada de mensajes insistentes, nada de culpas disfrazadas de cariño, nada de esas maniobras emocionales que siempre terminaban consumiéndome. Solo silencio. Solo espacio. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sintió suficiente. Pasó un mes entero así. Me enfoqué en el trabajo con una disciplina casi obsesiva, retomé mis rutinas de ejercicio, volví a correr por las mañanas y me animé a asistir a varios encuentros sociales que tenía pendientes desde hacía demasiado. Incluso reservé el viaje que llevaba postergando por miedo, por cansancio o por simple comodidad. Sentía que mi vida empezaba a abrirse otra vez, justo en las áreas que ella había ido encogiendo sin que yo lo notara. Pero mientras mi vida se expandía, comenzaron a llegar comentarios, susurros, historias. La gente decía que Marisol había empezado a salir con alguien de inmediato después de nuestra ruptura, un tipo que, irónicamente, terminó tratándola como ella siempre decía que yo la trataba, distante, desinteresado y con una capacidad de aburrirse a una velocidad impresionante. Al parecer, aquel hombre desapareció apenas 2 semanas después de que habían acordado ser exclusivos. Esa misma noche, ella subió una historia hablando de amor propio,
aunque todos notaron que tenía una expresión devastada. Después surgió otro comentario, que se estaba desahogando diciendo que los hombres buenos ahora eran fríos. Amigos en común me contaron que se estaba aislando, que ya casi no la invitaban a reuniones porque cualquier salida se convertía en una sesión interminable donde hablaba de su ex, es decir, de mí. Yo nunca opiné. Nunca agregué nada. No hacía falta. Un mes después, en el cumpleaños de un amigo, la vida decidió cruzarnos. No sé si fue coincidencia o si ella sabía que estaría ahí, pero cuando la vi, me sorprendió lo que había cambiado. Más delgada, con un cansancio visible en la mirada. Esa seguridad con la que siempre se movía, casi como un perfume invisible, ya no estaba. Cuando me vio, se quedó quieta, como si no hubiera ensayado cómo reaccionar al encontrarme tan tranquilo. Hola, dijo apenas. No pensé que vendrías. La vida es impredecible, respondí. Había gente alrededor, risas, conversaciones, música, pero entre nosotros se formó un silencio que decía demasiado. Como si ambos aceptáramos que el tiempo había reacomodado las piezas, y que ya nada encajaba igual. ¿Te ves bien?, comentó después. Gracias. Tú también, respondí. Sonrió, pero era una sonrisa débil. He pensado en escribirte, añadió. No es necesario, le dije. Ya todo quedó dicho. ¿No me extrañas ni un poco?, preguntó con una mezcla de risa nerviosa y súplica. Ni pienso en ti, respondí, sin dureza, solo con honestidad. Su expresión se quebró apenas. Fingió que no le dolía, pero lo vi. Más tarde, la sorprendí mirándome desde lejos mientras yo conversaba con amigos. Tal vez fue entonces cuando entendió que mi tranquilidad ya no tenía nada que ver con ella. A los pocos días me envió un último mensaje, ahora sí entiendo lo que dejé ir. Espero que estés bien. No contesté. No por frialdad, sino porque la paz no necesita explicación. 6 meses después recibí la invitación para la boda de un amigo en común. Dudé en ir, pero la curiosidad y esa necesidad de cerrar definitivamente una etapa terminan encontrándose de algún modo. Cuando llegué, ahí estaba ella. Vestida con el mismo atuendo negro que solía usar en nuestras cenas de aniversario, como si quisiera despertar alguna nostalgia perdida. Sin embargo, en mí no provocó nada. Yo fui acompañado. Estaba con Kiara, la compañera de trabajo que Marisol siempre desestimó sin conocer. Con el tiempo, Kiara y yo habíamos construido algo real, sin ruido, sin dramatismos, sin juegos de poder. A mitad de la recepción, Marisol se acercó. Hola, dijo, con un leve temblor en la voz. ¿Te ves feliz? Lo estoy, respondí sin adornos. Miró a Kiara, luego volvió a mirarme. ¿Ustedes dos? Sí. Ya llevamos un tiempo, le conté. Sonrió, pero se notaba que contenía lágrimas. Se ve muy dulce. Lo es. Hubo un silencio largo, incómodo. Antes pensaba que eras aburrido, confesó. Me lo dijiste varias veces, respondí, con una sonrisa leve. Creo que confundí estabilidad con monotonía. Quería pasión, pero creo que solo buscaba atención. Siempre la buscaste, admití. El problema es que no sabías diferenciar una cosa de la otra. Ella bajó la mirada. Supongo que de verdad seguiste adelante, ¿no? Sí. Me pediste que te tratara como a una amiga, y lo hice. Después, como a cualquier persona conocida, alguien que simplemente quedó en el pasado. Odio lo mucho que duele, susurró. Duele porque esta vez lo entiendes, le dije. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No trató de ocultarlo, simplemente dejó que el gesto la traicionara. No sé en qué momento lo arruiné todo, murmuró con la voz partida. Solo sé que ahora lo veo claro. Yo asentí sin decir nada. No había satisfacción ni deseo de herirla, solo una distancia inevitable construida con el tiempo. Quiero que sepas que me arrepiento de verdad, continuó. No por obligación, sino porque ahora entiendo el peso de lo que hice. Lo entiendo, respondí con calma. Pero el arrepentimiento llega cuando uno mira hacia atrás. Yo dejé de mirar hace mucho. Ella entreabrió los labios, como si buscara la frase exacta para detener el derrumbe, pero nada salió. Se aferró a su propia respiración, tratando de recomponerse. Entonces, ya no hay nada que pueda decir. No necesitas decir nada, le aclaré. Esto ya está cerrado. Para ti es reciente. Para mí, es historia. Su mirada tembló, como si esas palabras terminaran de empujarla hacia una verdad que llevaba evitando. Supongo que merezco sentir esto, admitió. No es cuestión de merecer, contesté. Es cuestión de aceptar. Cada uno sigue su camino. Ella se pasó la mano por el cabello y respiró hondo, intentando ordenarse por dentro. Pensé que quizá quedaba algo de nosotros, confesó con un hilo de voz. Lo que quedaba se transformó, dije. Ahora es aprendizaje. Nada más. Marisol bajó la mirada al suelo,
y por un instante pareció quedarse sin fuerzas. Luego, como si buscara aferrarse a algo, me dijo: «Espero que algún día puedas entender que nunca quise lastimarte». «Puede ser», admití. «Pero no cambia el final ni lo que vino después». Hubo un silencio pesado, como si las palabras se hubieran agotado antes que el tiempo. Luego, con un gesto casi imperceptible, me dedicó una sonrisa débil. «Cuídala», susurró, refiriéndose a Kiara. «Lo hago. Y ella también me cuida. Eso lo cambia todo». Marisol asintió lentamente, como si aceptara que esa frase era una puerta que ya no podía volver a abrir. Sin añadir otra palabra, se giró y regresó al interior del salón. Cada paso parecía medir la distancia entre lo que imaginó que sucedería y lo que realmente ocurrió. Yo me quedé quieto unos segundos antes de regresar con Kiara. Ella me tomó la mano sin preguntar nada, y ese simple gesto me dio más claridad que cualquier conversación con Marisol. Cuando volvimos a casa, Kiara me miró con serenidad. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí», respondí. Solo confirmé que hay historias que terminan antes de que uno se dé cuenta. Y que algunas personas llegan a tu vida para enseñarte cómo no quieres volver a sentirte. Kiara apoyó su cabeza en mi hombro mientras yo dejaba que el silencio hiciera su trabajo. No sentí nostalgia, ni enojo, ni vacío. Solo una certeza tranquila: hay capítulos que se cierran sin ruido, sin drama y sin testigos. Capítulos que dejan de doler cuando descubrimos que crecer también significa soltar. Y que la verdadera libertad aparece cuando ya no necesitas que nadie comprenda tu decisión para saber que fue la correcta.